Bienvenidos todos, hoy día festivo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos que se están conectando en esta hora, como habíamos quedado. Me disculpan por la tardanza, estuve bastante ocupado, pero bueno, aquí estamos. Además, anoche estuve enfermo. Bueno, gloria a Dios. Susana Barrio, Dios le bendiga desde Argentina. Que el Señor le bendiga, hermana Susana. Saludo a todos los hermanos que se están conectando en esta hora. Amén. Compartan el link también en Facebook. Dios le bendiga. Hermana Elsie Belén, Dios le bendiga. Amén. Tamara Istatía, Dios le bendiga. Bueno, mire qué bendición, hermana Elsie y la hermana Tamara Istatía estaban ya pendientes de esta transmisión por la gracia del Señor. Amén. Laura Loja, Dios le bendiga. Saludos desde Ecuador, Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más se está conectando? Compartamos el link. Recordemos a los demás hermanos que hoy nos tocó empezar temprano porque tengo una confraternidad de la zona 57. Amén, a las 9. Claro, yo me voy a extender un poquito más por el tiempo. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga esta transmisión. Amén. Que sea Dios bendiciendo a cada hermano y a cada hermana que se conecta en esta mañana, para que Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Alabanzas a Jesús. Vamos a orar y a pedirle a Dios con las personas que están conectadas. Amén. Con las personas que están conectadas arrancamos con la ayuda del Señor. Padre, te doy gracias por darme esta preciosa oportunidad de venir delante de tu presencia para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias por la vida, por la salvación, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Dios mío, en este día, al darnos vida, al darnos salud, al darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, bendigas a tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos los poderes del enemigo, hechos fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, por favor, toma de Cristo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, y permita que tu gracia, que tu amor, tu misericordia estén sobre nuestras vidas. Háblanos en tu palabra, Espíritu Santo. Glorifica al Cordero, da testimonio de Él y que Él solo sea glorificado para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Hermano Juan García desde Barcelona, España. Yarisa de Simoné, Dios le bendiga. Nelly Caballero, Dios le bendiga. Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Como les dije, hago el programa hoy, bien lo he podido cancelar porque es festivo, pero mañana no voy a estar con ustedes y por eso hice el programa hoy, porque mañana no puedo estar, tengo mi salida, es el día de mi salida para mercar y hacer todas las cosas que necesito hacer. Entonces por eso hago el programa hoy, mañana no voy a estar con la ayuda del Señor. Biller Taborda, Dios le bendiga desde Medellín, qué bendición. Bueno, vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Ismael, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a iniciar y para eso, espera un momentico, PowerPoint, Presentation, aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad de generación en generación. Gloria a Dios. Estamos contentos porque Dios nos ha ayudado. Porque Dios nos ha ayudado, nos ayudará y nos seguirá ayudando. María Elena Pereira, Dios le bendiga, amada madre, que el Señor la siga bendiciendo. Bueno, vamos a entrar en el tema con la ayuda del Señor. Génesis 22, vamos a abrir la Biblia. Amén. Génesis 22, leemos el verso 1 y 2. Dice la Escritura, aconteció en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Esta es la más grande prueba que experimenta el padre de la fe, Abraham. Vamos a hablar sobre eso. Hermana Lady Quiroga, Dios le bendiga. Hermano Oliva Porras, Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos. Amén. Ya sabemos, Abraham nació en el año 2166 a.C., vino en el 2091 a Canaán. Amén. Vino en el 2091 a Canaán a los 75 años. 11 años más tarde, cuando tenía Abraham 86 años, nació Ismael en el año 2080 a.C. 14 años después, cuando tenía Abraham 100 años, en el año 2066, nace Isaac. 3 años más tarde fue destetado, cuando Abraham tenía 103 años, es decir, el año 2063 antes de Cristo. En ese mismo año, porque hemos leído el texto de que aconteció después de estas cosas, después de que Isaac nace, Isaac es destetado después de esos 3 años, después en el año 103 de la vida de Abraham, 2063 a.C. En ese mismo año, Agar y su hijo fueron echados de la casa. Y en ese mismo año, en el año 103 de la vida de Abraham, es decir, en el año 2063 a.C., Abimelech, que viene con su general y hace un pacto con Abraham. Amén. Ahora, cuando Isaac tenía aproximadamente 15, 16 años de edad, Dios le ordena a Abraham a sacrificarlo. Esto fue aproximadamente el año 2050 a.C., aunque hay un debate en cuanto a la edad, que si era un adolescente o un joven de 20 años. Por eso lo hablamos más tardecito. El capítulo 22 se conoce en la tradición judía como el Akedah. Akedah, o la atadura de Isaac, cuando Abraham ata a Isaac, de acuerdo a Génesis 22:9, y ató a Isaac su hijo. Esa es la tradición judía llamada el Akedah. Ese es el pasaje que ellos le ponen ese nombre. Ahora, en este pasaje voy a hablar estos puntos. Primero, Dios prueba la fe de Abraham dándole el mandato más difícil de su vida. Ese es el primer punto. Segundo, Abraham obedece por la fe en la palabra de Dios. Tercero, Abraham sacrifica a su hijo por la fe en la palabra. Cuarto punto, el Señor ratifica su pacto con Abraham, agregando la venida de la simiente santa. Qué bendición, amados hermanos. Esos son los puntos que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Saludo a la hermana Oliva Porras, Dios le bendiga. Saludo al hermano Oscar Lagos, Dios le bendiga, desde Santiago de Chile. Marisol Cáceres, Dios le bendiga. Lady Quiroga, Dios le bendiga. María Goyeneche, Dios le bendiga. Un saludo al hermano Jorge, a los niños, que el Señor les bendiga. Marisol Cáceres, amén. Y Lady Quiroga nuevamente, los que están en Facebook. Eduardo Morocho Mendoza, Dios le bendiga. Todos los que están en Facebook, hay una buena audiencia por la gracia del Señor, y esto va a ir aumentando porque el tema está interesante, está buenísimo, hermano. Invite a un amigo, un hermano, compártale el link para que también reciba la bendición. Amén. Hemos leído acá en el texto que el Señor le da un mandamiento a Abraham. Es la prueba más difícil. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La prueba más difícil de Abraham. Dios prueba la fe de Abraham. En el libro de primera carta de Pedro, capítulo 1, dice que nuestra fe también es probada, como el oro es probado por el fuego. Amén. La fe de Abraham es probada dándole Dios un mandato, el más difícil de su vida. En este caso, primero lo llama, luego le da un mandato triple. Dios llama a Abraham para probarlo. El autor dice: después de estas cosas, ya mencionamos, del nacimiento de Isaac, del destete de Isaac, de la echada de Agar y de su familia, de su hijo Ismael, y del pacto de Abraham con Abimelech. Después de estas cosas, probó Dios a Abraham. Amén. El autor introduce este relato diciendo que probó Dios a Abraham. Una cosa es una prueba, otra cosa es una tentación. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie a hacer lo malo. Amén.
Pero Dios sí prueba a su pueblo con un solo objetivo, y es para enseñarnos lo que tenemos en nuestro corazón. La Biblia dice que nosotros no tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. No somos capaces de conocer nuestro corazón. Jeremías 17, del 9 al 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no lo conozco. Pero Jehová dice, verso 10, Jeremías 17, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que conoce nuestro corazón, amén, es Dios. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón porque es engañoso, es perverso. Por esta razón Dios nos aflige, Dios nos prueba para que nosotros tengamos nuestra propia experiencia en conocer lo que tenemos en nuestro corazón. Eso se lo dijo Dios a Israel, y que ese fue el motivo por el cual Dios los afligió y los probó por 40 años en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, con la prueba nosotros conocemos nuestro corazón. Y Dios, que lo conoce todo, que Él ya sabe, experimenta nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Con la prueba, Dios examina nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aunque Dios sabía todo el pasado, presente y futuro, lo sabe todo, los detalles, inclusive las alternativas de nuestras decisiones, Dios sabía que Abraham le iba a obedecer en todo. Génesis capítulo 18, verso 19, antes de la destrucción de Sodoma, el Señor le dice la causa por la cual iba a revelar la destrucción de Sodoma: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, haciendo juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que Dios sabía que Abraham le iba a obedecer. Sin embargo, Dios iba a conocer o a experimentar esta obediencia. Génesis 22, 12, cuando ya Abraham le obedece, le dice el ángel de Jehová o el mismo Señor: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La expresión conocer, ya conozco, en hebreo es yadá. Es el mismo término bíblico para hablar de la intimidad sexual. En este caso, Dios experimenta la obediencia de Abraham. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Déjame saludar a otro grupo de hermanos porque han llegado más hermanos. Juan Balbuena, Dios le bendiga. Raquel Suazo, Dios le bendiga. God bless and good morning, New York present today. Praise the Lord. Juan Balbuena, desde Texas, Dios le bendiga. Rafael Almeida, Dios le bendiga, mi hermano. Bertil Rosario, bendiciones. Amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Saludo a todos los que están conectados. Continuamos en este precioso estudio. Está hermoso el día de hoy. No dejo de darlo. Recuerden, mañana no puedo estar con ustedes porque mañana, con la ayuda de Dios, estaré haciendo mis diligencias, y por eso decidí hoy hacer un esfuerzo y adelantar la hora del programa por ese mismo motivo, porque mañana no puedo estar. Imagínense, si no lo hago el programa hoy y no lo hago mañana, entonces ustedes dirán: ya el hermano Alex no va a hacer más programa. No, sí voy a seguir con la ayuda de Dios. Ahora, el verso 2 dice: y dijo, toma el mandato triple. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cabe aclarar, hermanos, antes de continuar con esta exposición, amén, que el Señor aborrece los sacrificios de seres humanos. Por eso el autor introduce que es una prueba, no que Dios exige sacrificios humanos. De hecho, la tierra de Canaán fue maldecida por Dios y fue castigada por Dios por los sacrificios humanos.
porque sacrificaban a Moloc, de acuerdo a Deuteronomio 18:10, de acuerdo a Levíticos capítulo 18. Sacrificaban a los dioses. En el libro de Jeremías capítulo 19, el Señor dijo que ofrecieron a sus hijos en holocausto, amén, a sus dioses, a Moloc, dice la escritura, cosa que yo no mandé, ni pensé, ni me vino al pensamiento, ni me vino al corazón. Dios aborrece eso. El Salmo 106, creo que ahí dice que los hijos de Israel sacrificaron sus hijos a los dioses paganos. Eso lo aborrece Dios. Cabe aclarar eso, que Dios aborrece el sacrificio de seres humanos. El único sacrificio acepto de un ser humano fue el del Señor Jesucristo. Y fue porque Él nos reemplazó al morir en la cruz del Calvario. Cabe aclarar eso para poder continuar. De todas maneras, Dios le da un mandamiento, y este es triple. Le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. 1. 2. Vete a la tierra de Moriah. Y 3. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Tomar a tu hijo, tu único Isaac, quien amas, es tomar lo que más amaba. Yo ya se los he dicho, en inglés es the lovest, the one that you lovest. Es decir, el que más ama está en superlativo, expresando que Abraham estaba amando demasiado a su hijo. Lo estaba convirtiendo en un pequeño ídolo, en un pequeño Dios. Ya Ismael no estaba en casa. El mandato es específico. El mandato específico no tiene nada que ver con Ismael, sino con Isaac. Es decir, cuando Dios le da la orden, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, Dios quería limpiar del corazón de Abraham cualquier sentimiento, amén, que afectara su relación con él, amén. En este caso, su hijo. La Reina Valera contemporánea dice de Génesis 22:2, toma ahora Isaac, tu único hijo, el que tanto amas. O sea que el corazón de Abraham, como el corazón de todo siervo de Dios, no puede estar dividido amando a Dios e idolatrando a su hijo. Mateo 10:37, el Señor dijo, el que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, el corazón de Abraham llegó a un punto en que estaba dividido. Amaba a Dios, pero también amaba a su hijo. La Biblia dice, nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. En Oseas capítulo 10, verso 2, el Señor condenó esa división en el corazón del pueblo de Israel. Dice la escritura, está dividido su corazón. Amén. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Aleluya. ¿Cuánto alabamos al Señor? En otras palabras, Dios le está ordenando a Abraham a tomar a su pequeño ídolo para que lo lleve a cierto lugar y lo sacrifique, que destruya, demuela ese altar, ese ídolo que ha levantado. Amén. O sea que Dios quiere un pueblo libre de cualquier sentimiento a personas o cosas. Tanto que Pablo lo resume en primera carta a los Corintios capítulo 7, del 29 al 31, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, amén, sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa y Cristo ya viene, hermanos. Amén. Entonces Dios le dice, toma a Isaac, tu único hijo, a quien amas. Que tanto amas, dice la Reina Valera contemporánea. O el que más ama, como dice la versión inglés de The Lovest. Aleluya. Ahora tenía que llevarlo al monte que Dios le iba a indicar. Llevar lo que más amaba al lugar de sacrificio. Dice, vete a la tierra de Moriah. Amén. Ahora, de Moriah, dice la escritura. Mire dónde estaba Abraham. Vamos a mostrarle. Abraham estaba ubicado en Beerseba, ese punto inicial, a la parte sur. Si ve Gerar, está al occidente de él. Esa era la tierra de Gerar, pero él se ubicó allá en Beerseba. Bendito sea el Señor. Después de que él se ubica, para ir hasta Moriah, que era prácticamente en Salem,
la ciudad de Salem, donde estaba el rey Melquisedec. Allá es donde tenía que ir, donde en un futuro sería construido el templo de Jerusalén, en Moriah. Tenía que caminar cerca de 80 kilómetros, o sea, 3 días a pie. Amén. Tradicionalmente se cree que el templo de Salomón fue construido exactamente donde Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Amén. Es decir, así se conoce ese monte de Moriah, es donde se construyó el templo de Jehová, el templo de Salomón. Usted lo puede verificar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Esa tierra Moriah, donde ya le acabé de mostrar a usted, es la tierra donde vivía el rey Melquisedec. Salem era la ciudad antigua, que luego después fue tomada por los jebuseos y luego David la conquista. Ni siquiera Josué en la conquista tomó esa ciudad, la tomó fue David, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Allá tenía que ir. Cerca de 80 kilómetros a pie, es decir, unos 3 días de camino. Hoy en día ese lugar donde aparentemente Abraham sacrifica a Isaac, los musulmanes levantaron un santuario ahí en ese lugar, que hay 2 mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca edificada en el año 691 después de Cristo. Amén. Ocupan el lugar tradicional que es del monte Moriah. Aquí está el domo de la roca, ustedes lo han visto en fotografías. Allá ustedes ven ese espacio, es el templo, las ruinas del templo donde está el muro de las lamentaciones, pero ahí quedó ubicado lo que es el domo, el domo de la roca, donde es un santuario musulmán, es el principal de ellos, amén, y fue construido en el año 691 después de Cristo. Gloria sea al Señor. Qué bendición, amados hermanos, qué bendición. Seguimos. Saludo al hermano Azula Ramírez Suárez, Dios le bendiga. Sucia Chila, Dios le bendiga. A todos los que están conectando tanto en Facebook como en YouTube. Amén. Ofrecer en sacrificio a Dios lo que más amaba. El mandato es triple. El primero, tomar lo que más amaba. Segundo, llevar lo que más amaba al lugar de sacrificio. Y tercero, ofrecer en sacrificio a Dios lo que más amaba. Recuerden, he leído el texto de Génesis capítulo 22, verso 2. Y ofrécelo allí en ese monte en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrecerlo en holocausto. Holocausto en hebreo es olá, que significa ofrenda quemada. Es decir, Abraham tenía que llevarlo allá, tenía que degollarlo, amén, como se degollaban las ovejas, los cabros que él ofrecía a Dios. Era cortarlo por el cuello y derramar su sangre y luego después quemarlo. Ese era el mandato. Ofrecerlo en holocausto implicaba inmolarlo y luego quemarlo. La Biblia, la palabra de Dios para todos dice: ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Quiere decir, hermanos, que tenía que ser reducido a cenizas. Amén. Qué mandato tan difícil. ¿Cuántos alabamos al Señor? Un mandato difícil. Tenía que ser reducido a cenizas. Qué tremendo. Vamos al segundo punto. Son 4 puntos en este mensaje. Ahora Abraham obedece por la fe en la palabra de Dios. Amén. Abraham confiaba que era Dios quien le había ordenado, y en su obediencia Abraham toma a Isaac y se dirige al lugar de sacrificio. Abraham confiesa su fe a sus siervos y Abraham confiesa su fe a Isaac. Vamos a ver esos puntos. Primero, en su obediencia Abraham toma a Isaac y se dirige al lugar de sacrificio. Vamos a leer el verso 3 con la ayuda
del Señor. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Bendito sea el Señor. Amén. Abraham no le dijo a nadie nada. Amén. A nadie le dijo nada, ni siquiera a Sara acerca de este mandamiento triple de Dios. Abraham sabía de que si alguien más se daba cuenta, entorpecería el plan de Dios. La explicación que le daría Sara sería con respecto a su servicio: vamos a adorar a Dios. Era el monte Moriah donde Dios me dijo. Pero guardó silencio con respecto al sacrificio. Nadie lo supo. De hecho, ni siquiera lo supo su mayordomo más importante, que era Elíasar. Ni siquiera lo tomó. Tomó a 2 siervos más. ¿Por qué? Porque Elíasar era un hombre de experiencia, era un hombre respetado por Abraham y no quería que interviniera él en el mandato de Dios. Oiga, hermano, así es que hay que cuidar la palabra, que nadie intervenga en el mandato de Dios. Que si Dios nos da un mandato a nosotros, que nos santifiquemos, que sirvamos a Dios, que ni papá, ni mamá, ni hermano, ni amigo, ni nadie se interponga en nuestra obediencia a Dios, porque eso involucra dañar nuestra relación con Dios. Abraham no le dijo nada a nadie. Amén. Ahora, Dios ya había preparado a Abraham para este momento. 12 años más atrás, o 13 años atrás, Dios había tratado con sus sentimientos. Cuando Sara le ordenó a Abraham, la Biblia lo dice en Génesis 21, del 10 al 12, Sara le dice: echa a esta sierva y a su hijo, a Isaac, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho, dice la Escritura, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Dios ya había preparado el corazón de Abraham. Para Abraham fue difícil salirse de Ismael, salirse de Agar. Sin embargo, ya Dios lo había preparado. Si ya dio el primer paso, era capaz de dar el segundo paso, de sacrificar lo que más amaba. Bendito. Por eso no hay que rechazar las pruebas, la disciplina de Dios, porque eso nos prepara para otras pruebas superiores. Amén. Y entre más pasemos pruebas, Dios más nos bendice, más nos respalda, más nos ayuda. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo rechazamos las pruebas de Dios, hermano, entonces estamos rechazando la bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Abraham madrugó, como dice el texto en Génesis voy a compartirles pantalla de nuevo para que ustedes vean. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Oiga, Abraham era pronto para la obediencia. Amén. Abraham madrugó, como siempre acostumbraba a madrugar. Génesis 19, 27 dice: subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, cuando habló con el Señor sobre la destrucción de Sodoma. Amén. Génesis 21, 14, el Señor le dijo: echa fuera a Agar y a Isaac. Y al otro día Abraham madrugó, dice Génesis 21, 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Todos estos versos corroboran que la prioridad número 1 en la vida de Abraham era obedecer a Dios. Una característica que identifica al carácter del Señor Jesucristo. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para que nosotros madruguemos temprano a buscar su rostro, nos humillemos delante de Dios como el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo lo hacía. En Marcos capítulo 1, verso 35 dice la Escritura que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amados hermanos,
Cuando nosotros nos levantamos temprano a orar, a humillarnos delante de Dios, estamos reflejando el carácter de Cristo. Porque así fue que Dios nos creó, para que dependiésemos de Dios y buscásemos a Dios cada mañana, cada día. Por eso Abraham madrugó bien temprano para obedecerle a Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, Abraham confiesa su fe a su siervo. Después de que madruga, salen por el camino. Amén. Y dice la escritura que tomó Isaac, tomó a sus 2 siervos, su hijo, cortó leña para el holocausto, o sea, para quemar el sacrificio, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 3 días de camino. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Amén. En esta confesión de fe a sus siervos, amén, Abraham les manifiesta una gran verdad. Después de 3 días de prueba y obediencia, hubo revelación y hubo confesión. ¿Por qué dice la Biblia que hubo revelación? Porque después de 3 días de camino, 80 kilómetros, estamos en Bucaramanga, más allá de Barranca Bermeja, que son 52 kilómetros más o menos, 30 kilómetros más allá. Eran 3 días de camino. Siendo guiado por Dios, cuando llegan a ese lugar, a Salem, amén, cerca de la ciudad de Salem, donde estaba Melquisedec, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén, ya les dije, de Berseba hasta Moriah fueron 80 kilómetros, 3 días de camino. Llegaron a uno de los montes alrededor de Salem, la tierra de Melquisedec. Alza Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esta acción está repetida 2 veces en este pasaje. En el capítulo 22 de Génesis, verso 13, cuando ya Dios le ordena no sacrificar a Isaac, dice la Biblia: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Qué indica esto? Indica que hay dirección divina, que hay revelación de Dios en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Dios trae revelación en medio de la prueba, mostrando el objetivo. Amén. Es decir, él se deja guiar por Dios en medio de un camino oscuro, de un camino que le podría haber entenebrecido el entendimiento, como Dios le pide a su hijo Isaac que lo sacrifique. Sin embargo, cuando llega, alza sus ojos y vio aquel lugar. Y cuando Dios le dice no le haga daño al bebé, dice: alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero que iba a reemplazar a Isaac. Eso es revelación, amados hermanos. Quiere decir que mientras nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios en medio de la prueba, alzaremos nuestros ojos y veremos revelación de Dios, veremos la salida de Dios al problema. Muy contrario al evento anterior. ¿Se acuerda que Agar sale de la casa y salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, de acuerdo a Génesis 21:14, buscando agua? Pero como ella no estaba creyendo la palabra, no veía la fuente, sus ojos estaban entenebrecidos, hasta que Dios le exhortó. Y dice en Génesis 21:19, y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. En medio de las tinieblas, hermano, en medio de la prueba, si nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, cuando lleguemos al lugar donde Dios nos quiera traer, Él nos va a abrir los ojos y va a mostrarnos el camino. Porque fiel es Dios, que no nos prueba más allá de lo que no podamos resistir. Juntamente con la prueba, Él da la salida. ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor. Ahora, hubo revelación, pero también hubo confesión de palabra divina. Entonces, Génesis 22:5 dice: dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que Dios iba, que Dios iba a hacer un milagro. Amén. Porque mire, dice la escritura: yo y el muchacho iremos hasta allí
y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Abraham sabía que tenía que degollar a su hijo y con la leña lo iba a quemar, pero Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac, porque le dijo a los siervos, volveremos a vosotros. Amén. O sea, en esos 3 días de camino para Abraham fue difícil, pero fueron días de oración, días de meditación en la palabra. A pesar de que el cielo estaba en silencio, a pesar de que el cielo parecía de bronce, de metal, donde Dios estaría en contra de Abraham para quitarle lo que más amaba. Amén. Sin embargo, Abraham meditaba en la palabra de Dios que le había dado desde el año 75 a la fecha, es decir, casi 40 años de estar sirviendo a Dios. Dios le había hablado. Génesis 12:2, cuando tenía 75 años, dijo el Señor a Abraham, y haré de ti una nación grande. Abraham pensaba, Dios me dice que va a ser una nación grande de mí, y el único hijo que tengo ahora me lo pide. Amén. Pero Dios no miente. Él va a hacer de mí una nación grande. Y haré tu descendencia, dice Génesis 13:16, como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo, también tu descendencia. Dijo Abraham, yo voy a tener descendientes. Si Dios me pide que sacrifique, inmole a Isaac, Él lo va a resucitar, porque me prometió que mis descendientes iban a ser como el polvo de la tierra. Génesis 15:15, el Señor le dijo, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Hermanos, si las puede contar. Él entendió que su descendencia iba a ser innumerable como las estrellas. Amén. Génesis 17:21, cuando le prometió el nacimiento de Isaac, cuando él tenía 99 años, Sara tenía 89 años, el Señor le dijo a Abraham, yo estableceré mi pacto con Isaac. Entonces el Señor le dice, Dios me pide inmolar y luego quemar a Isaac. Mas sin embargo, ya Dios me había prometido que mi pacto iba a ser con Isaac. Amén. Ahora, cuando le pide echar a Agar y a Ismael en Génesis 21:12, ¿cuántos alabamos al Señor? Es decir, cuando Isaac tenía 3 años, él tenía 103 años. El Señor le dice a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño y de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Abraham sabía que Dios no miente. Sabía que su descendencia iba a ser innumerable como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y que su descendencia iba a venir por Isaac. Entonces, el mandamiento que le da, ofrécelo allá y sacrifícalo en holocausto y quémelo. Abraham sabía de que sí, él iba a hacer eso, pero sabía que Dios lo iba a levantar del polvo porque Dios es poderoso. Y que si Dios le pedía ese mandamiento, de la ceniza lo iba a resucitar. Por eso le dijo a sus siervos en Génesis 22:5, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no le mintió a estos 2 siervos. Le estaba diciendo, vamos a volver. Pero no les dijo que los iba a sacrificar, que lo iba a quemar. Pero sí les dijo, volveremos. Porque Dios me prometió descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que iba a ser de mí una nación grande y que esa descendencia vendría por Isaac. Por tanto, aunque Isaac iba a morir, Dios lo iba a resucitar. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. No se le olviden darle like al video en YouTube y compartirlo. No se le olviden compartir el link de Facebook para que otros también reciban bendición. Alabanzas al Señor. Abraham ahora ya confesó su fe a sus siervos. Volveremos a vosotros. Quédense aquí. Vamos y adoramos y volveremos a vosotros. ¿Cuántos adoramos al Señor? Ahora Abraham confiesa su fe a su hijo Isaac. Vamos a leer Génesis 22 del 6 al 8. Gloria sea al Señor. Alabanzas a Jesús. Del 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío.
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, gloria sea al Señor. Amén, e iban juntos. Ahí le confiesa la fe a su hijo Isaac. Amén. Antes de confesarle su fe en el verso 6, Abraham distribuye sus responsabilidades sacerdotales. Antes de subir la montaña de sacrificio, amén, Abraham le pone, dice la Biblia, verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham es un tipo del Padre Celestial. Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. Así como Abraham le puso la madera encima para que la llevara al lugar de sacrificio, la Biblia dice que el Padre le puso a su Hijo Jesucristo, hermano, no solamente esa cruz de madera para subir el monte Gólgota, le puso todos nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, del pasado, presente y futuro. Todos nuestros pecados fueron llevados por el Señor Jesucristo allá al monte de sacrificio. Como Isaac, su hijo, llevó la leña del holocausto. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, Isaac pregunta a Abraham acerca de la ausencia de lo más importante, el sacrificio. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dice el verso 7, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Miren las expresiones, esos pronombres personales posesivos. Padre mío, mío, y la respuesta de Abraham, mi hijo, mi, de posesión, mío, indica el entrañable amor que tenía Isaac hacia su padre, Padre mío, y el entrañable amor que tenía Abraham a su hijo, hijo mío, o mi hijo, santo. Y le dice Isaac, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Isaac era un niño pensante, no era un niño con ausencia de conciencia, para que usted entienda, él era consciente de la vida. Y Abraham responde a Isaac confesando su palabra de fe. Amén. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiere decir de que no era el momento de decirle la verdad. Iban juntos. Tal vez en mitad de camino le hace la pregunta a Isaac. Abraham responde, le dice, hijo mío, Dios se proveerá. O sea, Dios te va a convertir. Ahora eres mi hijo, pero ya cuando lleguemos al lugar, ya no serás mi hijo. Serás ofrenda para Dios. Ya no me pertenecerás. Te voy a entregar en las manos del Señor. Aunque te amo, mi hijo, le dice, allá ya no serás mi hijo, ni yo seré tu padre. Seré tu verdugo y tú serás la víctima. Seré el sacerdote y tú serás el cordero que Dios se va a proveer para este sacrificio. Oh, qué duro para Abraham subir la cuesta con su propio hijo, sabiendo que en unos minutos o horas iba a ser el sacrificio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria sea al Señor. Veamos el tercer punto. Este mensaje consta de 4 puntos. Abraham sacrifica a su hijo por la fe en la palabra. Abraham mató en su corazón a Isaac. El Señor logra su objetivo con esta prueba. Y Abraham sacrifica al sustituto. Esos son los 4 puntos que voy a hablar en estos 5 versos, desde el verso 9 al 14. Vamos a leer el verso 9 y 10. Gloria sea al Señor. Verso 10, dice la escritura, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y lo compuso, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar
a su hijo. Terrible, amados hermanos. Abraham mató en su corazón a su hijo Isaac. La obediencia de Abraham era total. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. El lugar para Dios era importante, porque Dios establecería en un futuro un lugar escogido por Él mismo para hablarle a su pueblo. En el monte Sinaí lo escogió para hablarle a Israel. El monte Horeb, Éxodo 3.1, Éxodo 18.5, primer libro de Reyes 19.8. Dios estableció un lugar donde iba a construir el templo. Era el monte Moriah. Deuteronomio 12.5, Deuteronomio 14.23, Deuteronomio 15.20, Deuteronomio 16.2 habla del lugar que yo escogeré, y lo escogió y se lo mostró a David. Era el monte Moriah, donde escogió para el templo. Aunque ahora se adora a Dios en cualquier lugar, como dice el Señor en Juan capítulo 4, el 21 al 4, que el Señor le dijo a la samaritana, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Amén. Sin embargo, en su reino milenial y eterno, el monte de Sión será establecido como el lugar de adoración universal, donde Él se va a sentar como Dios, y allí vendrán las naciones. Y de Jerusalén, dice Isaías 2.3, Isaías 30.29, Micaías 4.2, Zacarías 8.3, saldrá la ley de Jehová del monte de Sión. Por eso el Señor le dijo a Abraham, al lugar que yo te dijere. Y cuando Abraham, Isaac llegaron al lugar que Dios le había dicho, ese era el lugar donde Abraham tenía que decirle la verdad a su hijo. En ese lugar que era bien lejos de la gente, en el lugar donde nadie iba a interrumpir esta prueba, en el lugar donde solo Abraham estaría con Dios, para adorar a Abraham con Dios, entregando lo que más amaba, sacrificando lo que más amaba, demostrándole a Dios que por encima de él no había nadie, ni su hijo, ni sus bienes, ni nadie, donde Abraham le iba a demostrar a Dios, porque Dios nos quiere a nosotros solos en un lugar para que le adoremos, para que le entreguemos nuestro amor, para que le entreguemos nuestra adoración. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso, cuando llegan a ese lugar, dice la Biblia, Génesis 22.9, edificó Abraham e Isaac allí un altar. Abraham traía las piedras, Isaac traía las piedras. Fueron acomodando una por una, luego compusieron la leña. La pregunta que le venía a Isaac es, ¿quién? ¿Dónde estará el carnero? Mas sin embargo creyó la palabra de su padre. Jehová se proveerá de cordero. Y cuando ya compusieron la leña, amén, alabanza, en un descuido de Isaac, Abraham se transforma. Ya no es el padre de Isaac, es el que va a sacrificar a Isaac. Lo sujeta de las dos manos y lo ata. No se registra ninguna oposición física o verbal por parte de Isaac. Esto significa, hermanos, que Isaac estaba de acuerdo. Esto significa que Isaac entendió su rol como oveja de matadero. Entendió que así lo quiso Dios. Por eso se sometió al silencio. Un tipo de Cristo, como dice Isaías 53.7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca ya cuando fue al Calvario. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Digo yo en mi propio pensamiento, creo que Abraham después entendió por qué su descendencia vendría por Isaac, porque Isaac estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Por eso él diría, no era por Ismael, era por Isaac, por su carácter sumiso a la voluntad de Dios. Tal vez cuando lo ata, el papá lo agarra, Isaac le pudo haber preguntado, no está escrito en la palabra, es una aseveración mía personal. Tal vez le preguntaría, ¿por qué yo? Abraham tal vez le respondería y le diría citando la palabra, porque así me lo dijo Dios.
Y le cita Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios me lo ordenó. Isaac, ante esa palabra, Isaac entendió que fue Dios. Entendió que su padre no estaba loco, no le estaba mintiendo, que era Dios quien le había hablado. Entendió que esa era la voluntad de Dios para su vida, que Dios lo había traído a este mundo con ese propósito, simplemente para ir al sacrificio. Amén. Como el Señor Jesucristo lo entendió, que Él vino a este mundo para este sacrificio. Por eso en Lucas 22:42, Él sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre y dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. En el Getsemaní lo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremendo momento, hermanos. Isaac guarda silencio. Qué tremendo momento cuando Dios nos pide lo que estamos amando, más que a Él, más que su palabra. Amén. Porque Dios quiere nuestro corazón libre. Que no amemos más a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, al dinero, a las cosas de este mundo, más que a Él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos manda a amarlo a Él sobre todas las cosas. Ahora Abraham le está obedeciendo a Dios al atar a su hijo. Ahora su hijo calla y entiende que esa es la voluntad de Dios. Y porque Isaac amaba al Padre, Abraham, y amaba a Dios, permanece en silencio. No hay registro de que Isaac se oponga. No hay registro de que Isaac argumente verbalmente para mover los sentimientos de Isaac, de Abraham. El autor, el Espíritu Santo a través de Moisés, describe este evento en slow motion o en cámara lenta, a fin de ofrecernos a nosotros, los lectores, y en todos los tiempos, el momento más crucial de la vida de Abraham, de una forma descriptiva, de una forma simple y clara. Génesis 22:10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Si la Escritura dice que Cristo enmudeció, pero que estaba angustiado, de acuerdo a Isaías 53:7, angustiado, él afligido, no abrió su boca. Si la Escritura dice que Cristo enmudeció, pero que estaba angustiado, de la misma manera Isaac enmudeció, pero estaría angustiado. Tal vez las lágrimas le bajarían por sus mejillas. Isaac, lleno de lágrimas, cerraría sus ojos para no ver a su padre, que ahora es su verdugo. Pero estas lágrimas y este rostro angustiado de su propio hijo, a quien él más amaba, no iban a detener a Abraham, porque por encima de Isaac estaba Dios. Era obediencia total, era obediencia hasta la muerte. La misma obediencia del Señor Jesucristo. Amén. Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios también le levantó entre los muertos. Le exaltó al lugar más exaltado del universo. Y le hizo sentar a la majestad de los cielos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está bajo la tierra, en la tierra, debajo de la tierra y en todos los cielos, para la gloria de Dios Padre. Cuando ya Abraham, con una mano teniendo a su hijo sobre la madera y las piedras, y sobre otra mano el cuchillo, lo iba a llevar al cuello, el Señor estaba viéndolo desde los cielos. Aleluya. Porque es que el Señor cuando nos prueba, nos ve. Está prestando atención cómo nosotros reaccionamos ante las pruebas, cómo nosotros reaccionamos ante las dificultades, si maldecimos a Dios, si nos sometemos a la prueba, si aceptamos la razón por la cual Dios nos somete. Recuerdo yo recién graduado del bachillerato, en el año 93,
Recuerdo que yo salí con honores del colegio. Me dieron hasta una placa por ser el estudiante que alcanzó las más altas pruebas de IFES, del colegio, por supuesto. Y yo estaba enorgullecido, creía que iba a enfrentar la vida sentado en un escritorio como un gerente, y resulta de que Dios me cerró todas las puertas. Y la única puerta que me abrió fue trabajar en construcción. Para mí era difícil llegar todas las tardes sucio, con las manos ampolladas. Y antes de bañarme, antes de cenar, mi mamá me decía, hijo, pase. Yo le decía, no, espera, mamá, tengo algo que hacer. Me metía en la habitación a llorar delante de Dios y le presentaba mis manos y le decía, Señor, yo sé que tú quieres esto para mí. Sé que tú me has puesto a trabajar aquí en esto, porque sé que tú quieres que yo agache mi cerviz, me humille delante de ti y deje la altivez, deje el orgullo. Y acepté la prueba. Déjame decirle, amados hermanos, que si aceptamos la prueba que Dios nos está poniendo, Dios está mirando desde los cielos y Él va a intervenir cuando aceptamos la prueba. Para Abraham no fue fácil. Su corazón estaba devastado, pero tenía que matarlo a Isaac. Entonces dice la Biblia en el verso 11 y 12, Dios interviene en ese momento, bendito sea el Señor, porque Dios lo estaba viendo desde los cielos. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. En el momento en que Abraham pone el cuchillo en el cuello de Isaac, el Señor ve desde los cielos que ya logró su objetivo con esta prueba. Amén. Abraham le puso el cuchillo, ya le iba a degollar, como lo solía hacer con los animales que sacrificaba el Señor. Pero cuando ya iba a imponer, a penetrar la piel de Isaac, se oye el llamado del Señor, Abraham, Abraham. La repetición del nombre indica de un carácter urgente de ese llamado del Señor. Abraham, Abraham. Y Abraham oyó la voz de Dios y respondió como solía hacer cuando Dios lo llamaba. Y él dijo, heme aquí. El clímax de las más altas emociones de Abraham fueron alcanzadas. Al estar lleno del Espíritu Santo, ya en su corazón había sacrificado a Isaac, ya había tomado la decisión de matar a Isaac por amor a Dios. Moría en su sentimiento hacia su hijo, porque sabía que Dios lo iba a resucitar. Sabía que Dios le iba a dar descendencia por Isaac. La Escritura lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac en su corazón. Eso lo anexo yo. Y el que había recibido las promesas, amén, que haré de ti una nación grande, que multiplicaré de tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Amén. Y que tu descendencia vendría por Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso 18 de Hebreos 11. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, por la fe, Abraham cuando fue ofreció a Isaac. ¿Y por qué lo ofreció? El verso 19 lo dice. Pensando que Dios, él iba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué linda es esta exposición, ¿cierto, amados hermanos? Alabanzas a Jesús. El Señor logró su objetivo con esta prueba. Por eso le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aunque ya sabía que Abraham le iba a obedecer, el Señor dice, ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que me amas más que Isaac. Ya conozco que amas más mi palabra que las palabras de su hijo. Ya Dios experimentó
la obediencia de Abraham. En otras palabras, ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que me amas más a mí que a él, que a Isaac. Su fe en el Señor la fe que tenía Abraham en el Señor fue evidenciada o justificada por su obediencia al sacrificar a su hijo. El libro de Santiago capítulo 2 verso 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. De igual manera, todos nosotros los cristianos le evidenciamos a Dios y al mundo o justificamos nuestra fe ante Dios ante la obediencia de su palabra. Juan 14, 23, el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Abraham le demostró a Dios de que Abraham amaba al Señor y por eso obedeció o guardó su palabra. De igual manera, si usted quiere demostrarle a Dios y al mundo que ama a Dios, guarde, obedezca la palabra de Dios. Ahora Abraham sacrifica al sustituto. Verso 13. Ya estoy terminando, amados hermanos, porque la confraternidad va a empezar. Amén. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabajo en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Continúa el plan divino de la muerte del sustituto. Dice: lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová Jireh. Jehová Jireh decimos en español. Aquí continúa el plan divino de muerte del sustituto, que inició en el jardín del Edén cuando Adán y Eva merecían la muerte ese día, pero el cordero que el mismo Dios del cielo lo degolla y le quita la piel para vestirlo es el sustituto de ellos. De igual manera, aquí se ve a un carnero, amén, que estaba enredado y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, amén, representando al cordero expiador, el cordero vicario, es decir, a Jesucristo, que sería ofrecido en sacrificio en lugar del mundo. Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Termino con los otros versos. Ya el Señor ratifica su pacto con Abraham, agregando y revelando la venida de la simiente santa. Génesis 3, del 15 al 18. Vamos a leer y ya estamos terminando, amados hermanos. Amén. Génesis 3, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, Señor, al Señor dijo: por mí mismo he jurado. Esa citación la toma el libro de Hebreos capítulo 6, 13, que Dios juró por sí mismo para prometerle a Abraham que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, amén. Es el mismo acto de Dios que no rehusó dar a su único hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Amén. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su único hijo y lo entregó por nosotros, de la misma manera él nos dará todas las cosas. Y el Señor le dijo a Abraham: Abraham, tú te identificas con mi carácter redentivo. O sea, prácticamente por eso es que Dios bendijo a Abraham, porque Abraham se identificó con Dios el Padre, que no rehusó a su hijo unigénito y lo entregó por la salvación del mundo. Abraham se identificó con el Padre, era semejante al Padre Abraham. Por eso el Señor le dijo: te bendeciré, verso 17, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, Génesis 15, y como la arena que está a la orilla del mar, Génesis 13, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Se cumplió en la conquista de Josué.
En tu simiente, dice el verso 18. Amén. En tu simiente, amén, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. La simiente que le está prometiendo ahí, le está diciendo en tu simiente. La simiente es Cristo, que Génesis 3:15 dice, y la simiente de la mujer pisoteará a la cabeza de la serpiente, al diablo. Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Le promete que Cristo vendría a través de él. ¿Por qué, Abraham? Porque Abraham, tú te identificas conmigo. No me rehusaste a tu hijo, tu único, como yo tampoco rehusaré entregar a mi hijo, mi único, en salvación de la humanidad. Qué privilegio, amados hermanos. Qué hermoso. Amén. Ya estoy terminando, amados hermanos. Alabanzas a Jesús. Y dice la Biblia que volvió Abraham a sus siervos. Amén. Degolló el carnero, quemó el carnero, adoraron a Dios, descendieron los dos del monte. Isaac no era el mismo cuando descendió. Abraham tampoco era el mismo cuando descendió. Porque después de que adoramos a Dios y después de que sacrificamos lo que más amamos, ya no somos los mismos. Amamos más a Dios. Abraham amaba más a Dios que a su hijo Isaac y venía feliz porque a través de su hijo Isaac vendría el Salvador del mundo. Isaac venía contento. ¿Por qué? Porque a pesar de que la simiente iba a venir a través de él, la simiente santa, alguien murió por él ese día y fue el carnero, pensando que era el Salvador que también un día iba a morir por él. Los dos venían con el corazón lleno de gozo de esa salvación, de Cristo nuestro Salvador. Por eso cuando adoramos a Dios y enfocamos nuestra adoración en el sacrificio de Cristo, en la redención, nuestra vida es diferente. Ya no tomamos, no bailamos, no nos embriagamos, no fornicamos, no adulteramos, porque sabemos que alguien nos amó, que se entregó por nosotros y que no tiene razón de ofenderle, no tiene razón de pecar contra él, cuando él nos amó, cuando no le amábamos. Pero ahora que sabemos que él muere por nosotros, él es digno de ser adorado, de ser glorificado. Génesis 22:19 dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Es decir, habitó Abraham, volvió de nuevo al lugar donde había partido. 3 días de camino, 60 kilómetros, 80 kilómetros. Esta es la máxima prueba de Abraham. Termino con esta conclusión. Con esta obediencia, Dios evidenció al diablo, al mundo venidero, que cuando Él eligió a Abraham, que cuando le dio esas promesas a Abraham, esa elección tenía fundamento. No fue un capricho de Dios, sino que fue una decisión soberana de Dios, basado en las obras u obediencia que iba a hacer Abraham en su futuro. Por eso Santiago 2, del 21 al 23 dice, no fue justificado o la fe de Abraham no fue evidenciada por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios? Qué lindo que nosotros los cristianos evidenciemos nuestra fe, nuestro amor hacia Dios con evidencias, con obras. Amén, como dice la Biblia, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Manifestemos o demostremos que verdaderamente amamos a Dios, guardando su palabra, obedeciéndole totalmente a Él y amándolo por encima de papá, mamá e hijos. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este mensaje con tu pueblo. Siento acá tu presencia, Señor. Te pido que bendigas a tus hijos, los que han oído este mensaje, que los ayudes, Señor,
a que te amemos a ti por encima de todas las cosas, porque no dependemos ni de papá, ni de mamá, ni de nuestros hijos, sino de ti, Señor. Tú eres Jehová Jireh, Jehová que provee sustituto. Y proveíste sustituto en la cruz del Calvario, al morir por mí. Y el que no escatimó a su Hijo, no nos dará con él las demás cosas. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, porque tú eres Dios. Te bendigo y te exalto, te doy la gloria, me humillo ante ti. Ayúdame a adorarte, ayúdame a bendecirte, Dios, en esa área de tu carácter redentivo, al entregar a tu Hijo unigénito por nosotros. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Si alguno desea apoyarnos con una ofrenda en este ministerio, debajo del video de YouTube está la forma como lo puede hacer. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el miércoles, mañana martes en la noche, a las 8 de la noche. Mañana martes en la mañana no estaré porque tendré mi día libre. Y el miércoles estaré de nuevo acá, de 9 a 10 de la mañana, hora colombiana. Dios les bendiga. Los amo en el amor del Señor. Tenemos confraternidad de la zona 57. Amén. Yo voy a poner el link en Facebook, los que desean entrar, para que apoyemos esa confraternidad. Que el Señor les bendiga. Amén.